tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, un nuevo diálogo en nuestra revista digital, en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión nos acompaña Máximo Randru. Él es escritor, es periodista argentino que justamente acaba de publicar un libro que se llama Estudiante 120, justamente en lo que son los 120 años de este equipo de La Plata, del Club Pincharrata. Máximo, bienvenido a Tercer Fútbol. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Saludos también para toda la audiencia y es un placer charlar un rato de estudiantes con ustedes y sobre todo de fútbol. Bueno, vamos desde el inicio. Cuéntame un poco cómo se da tu vinculación con estudiantes, cómo empiezas a desenvolverte con el equipo de Estudiantes de La Plata. Bueno, la verdad es que tuve varios vínculos con estudiantes a lo largo de mi vida. Hace muchos años, yo hoy tengo 41, intenté jugar al fútbol, dediqué buena parte de mi vida a jugar a la pelota de una manera bastante seria y llegué a jugar algunos años en divisiones inferiores de estudiantes. Estuve 4 años en novena, lo que acá sería en Argentina novena, octava, séptima y sexta, Ujú. o sea, hasta los 16 años más o menos en estudiantes. Ahí obviamente uno se acerca al fútbol profesional, van quedando los mejores y hasta ahí llegó mi momento como jugador del club. Después continué en el ascenso argentino, pero mi vínculo con estudiantes como jugador duró 4 años. No llegué a primera división, por supuesto, pero pasé algunos años, algunas temporadas como jugador del club. Esto fue cuando tenía 14, 15, 16 y creo que hasta los 17 inclusive. Ahora pensándolo bien, hasta los 17 inclusive. Y después mi familia es una familia que acá en La Plata es hincha de estudiantes, entonces también tenía el vínculo el cariño de la familia por el club. Pero después cuando yo empiezo a trabajar de periodista en el año 2005, me encuentro que empiezo a cubrir al club, en realidad a los dos equipos de acá de La Plata, tanto a estudiantes como a gimnasia, que son los dos clubes de primera división que quedan en la ciudad de La Plata, más o menos a una hora de Buenos Aires. Empiezo a cubrir a los dos clubes como periodista. Entonces ya ahí era un tercer rol diferente. Así que, por un lado, de chico, ese rol más de hincha y del cariño del sentimiento del club, porque era el equipo que tenía mi familia, digamos. Después, algunos años como jugador, en una etapa no tan extensa, pero hermosa, de 4 años. Y después, sí, de 2005 hasta ahora, ininterrumpidamente, durante 20 años, no cubriendo el día a día, porque no es que hago ese trabajo que hacen otros periodistas, que está buenísimo, digamos, de informarle a la gente, juega tal jugador, tal no porque se lesionó, pero sí durante los partidos, a los partidos de local e incluso a veces a los de visitante, en estos 20 años acompañé al equipo como periodista, escribiendo notas en los últimos 12 años para Diario La Nación, que es uno de los diarios principales de Argentina, como corresponsal de La Plata. Entonces, yo estoy en mi ciudad, juega estudiantes, voy a ver el partido, escribo la nota y sale publicada en Diario La Nación, en su modalidad web y en su modalidad papel. Así que esos son más o menos sintetizando los vínculos con estudiantes de toda mi vida hasta el último año que me propuse escribir este libro que, como vos decías, se llama Estudiante 120. Cuéntame justamente cómo se ha estado viviendo, cómo se ha estado desarrollando estos 120 años de estudiantes ahí en La Plata. Bueno, con respecto al club, se desarrollaron con un gran festejo, algo un poco más grande de lo que hace año a año la institución. Estudiantes, con esta gestión, con Verón a la cabeza, trata de, en su aniversario, hacer un poco más foco en lo que trata de hacer todos los días, de es un club que el hincha pueda disfrutar no solo cuando su equipo juega, sino que la gente pueda pasar los días en el club. Hay un patio de comidas, cuando llega el verano hay un predio muy lindo con mucho verde en el que hay pileta. Entonces, esta dirigencia ha tratado de que
el hincha y sobre todo el socio pueda disfrutar los predios que tiene el club y sobre todo la cancha en el día a día. Y lo que hacen el aniversario es acentuar eso. Entonces había juegos para los chicos, presentaciones de alguna charla de alguna persona que sea ídola del club o que pueda contar algo desde el lado periodístico, shows musicales. Entonces fueron 2 o 3 días de muchos eventos, uno con drones, que se hizo bastante viral acá en Argentina porque con drones hicieron formas de distintas cuestiones vinculadas a estudiantes, como por ejemplo Juan Sebastián Verón besando la Copa Libertadores, todo muy espectacular, con 400 drones, un show que fue muy lindo. Entonces, siempre Estudiantes hace algo especial para su aniversario. El año pasado también lo hizo con los 119 años, que fue un día en el que había feria de libros y un montón de cuestiones, pero este año hizo algo un poco más grande, justamente porque era un aniversario redondo y le dio un poco más de importancia. Así que se desarrolló con bastante pasión para el hincha, porque fueron 2 o 3 días que estuvo permanentemente en contacto con su estadio y con las actividades que se iban organizando. Y para el club fue uno de los eventos más grandes que hizo desde que inauguró la cancha. El nuevo estadio fue en 2019. Creo que después de ese evento, lo más grande que organizó el club en cuanto a algo institucional que sea por fuera de los partidos, me parece que fue el evento de hace algunas semanas. Cuéntame, justamente en la ciudad de La Plata, ¿qué representa Estudiantes? ¿Qué implica Estudiantes en la ciudad? Bueno, los dos clubes de la ciudad representan mucho. Y acá hay que ser justo con Estudiantes y justo también con Gimnasia. Hay una rivalidad deportiva, son el equipo clásico. Entonces, acá la mayoría de la gente en La Plata, estando muy cerquita de Buenos Aires, que llegás en autopista, si agarrás una hora que no hay mucho tránsito, en 40 minutos estás en Buenos Aires. Y acá en La Plata la gente no es de Boca o de River, es de Estudiantes o Gimnasia. Es parecido a lo que sucede en Rosario con Central y Newell's. Ujú. Pasa que ahí están más lejos de Ciudad de Buenos Aires. Acá estamos muy cerquita de lo que es la capital del país y la gente elige a los dos equipos platenses, a tal punto que el que recorre las calles de la ciudad, que lo estoy haciendo ahora por una investigación de murales y grafitis futboleros de La Plata, no hay de Boca y River. Encontré 2 de Boca y 2 de River en toda la ciudad, y de Estudiantes y Gimnasia hay cientos. O sea, es realmente el que la transita y le va prestando atención a su fisonomía, una ciudad de 3 colores, rojo, blanco y azul. Y centrándonos en Estudiantes, que es lo que nos convoca, es un club que no es considerado de los 5 grandes de Argentina, que son Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Cuando dicen los 5 grandes de Argentina, hacen alusión a esos clubes, pero sí es un club muy importante por lo que ha ganado, un club muy tradicional de la primera división, que la mayoría de sus años de historia estuvo en la elite del fútbol argentino, en el escalón más alto, y que además ha conseguido logros resonantes, como la Copa Intercontinental, que en ese momento equivalía, según FIFA, a ser campeón del mundo en 1968, con la base de lo que era el Manchester, que unos años antes, 2 años antes, esa base había conseguido el Mundial a nivel selecciones, por ejemplo, con Bobby Charlton. Ese año, cuando repasaba para el libro de Estudiantes 120, el Balón de Oro ya se entregaba y lo ganaron en primer lugar George Best y en Ujú. segundo lugar Bobby Charlton. Los dos jugaban en el Manchester United y ganó Estudiantes, una serie 2-1. Por la cantidad de gente se jugó en la Bombonera, el partido de ida, ganó Estudiantes 1-0 y en Old Trafford 1-1 con gol de Juan Ramón Verón. Entonces, esas hazañas o las 4 Libertadores, que fueron 3 consecutivas en esa época que mencionaba, pero una mucho más acá en el tiempo, en 2009, o varios torneos de primera división, posicionan a Estudiantes todo el tiempo en la discusión de si es o no el sexto grande, si en realidad es un poco más grande que alguno de los otros 5. Por supuesto que Boca y River no, pero siempre está esa discusión futbolera de algunos que dicen, ¿por qué tal
de tal club que está en esa lista de 5 está y Estudiantes no, o por qué no deberían ser 6. Para el que por ahí no vive el fútbol de Argentina todos los días, otro que muchas veces se mete en esa pelea es Vélez, que Ujú. también ha conseguido logros a nivel local e internacional. Están muy parejos en cantidad de títulos Vélez y Estudiantes. Creo que hay un título de diferencia a favor de Vélez, pero quizás los de Estudiantes tienen otro peso por la cantidad de Libertadores que tiene. Entonces están muy cerca en cuanto a campeonatos ganados y son los que están todo el tiempo peleando ahí por ese sexto lugar. Otros dicen que ya son 7, los 5 de antes más estos 2, pero resumiendo un poco y volviendo a tu pregunta, me parece que Estudiantes es un equipo muy sentimental, muy pasional a nivel Ciudad de la Plata, en el que la gente lo vive con mucha pasión día a día. Acá en La Plata se habla todo el tiempo es una ciudad muy futbolera y uno prende la radio o va a un café o charla con amigos y habla de los clubes de la ciudad, y que a nivel nacional y como vos decías también evidentemente a nivel sudamericano también se ha ganado un respeto y una jerarquía que quizás lo posicionan muy cerca de los grandes del país. Sí, justamente te quería trasladar la pregunta ahora a nivel internacional. Te decía un poco antes de la entrevista, fuera del micrófono, que, por ejemplo, en Ecuador, uno de los logros más altos que ha tenido Barcelona de Guayaquil es la hazaña de La Plata, que por allá en los años 70 me parece, le quitó el invicto a Estudiantes en Copa Libertadores justamente allá en Argentina, o Liga de Quito, que incluso ha ganado títulos internacionales de Estudiantes y toman mayor relevancia por ser ante un club como Estudiantes. ¿Cómo se observa, cómo se representa Estudiantes internacionalmente? Bueno, lo primero que voy a responderte es lo que decías de Barcelona, porque es algo que me ha contado mi papá, que fue muy recordada esa victoria. No sé si fue tan así, pero que el gol lo había metido un sacerdote, puede ser. Sí, sí. Eh, entonces, yo me encuentro con esa anécdota y también me gustó desde el lado de ustedes. Digo, como un equipo que en ese momento quizás no tenía profesionalmente, todavía no, ahora yo creo que Liga de Quito, Barcelona de Ecuador están por supuesto y otros equipos ecuatorianos al nivel de un estudiante cuando se cruzan internacionalmente, tranquilamente, pero quizás en ese momento, cuando me lo contó mi papá, había una disparidad un poco más grande y me gustó esa anécdota. Pero más allá de esa de Barcelona, recuerdo la Recopa de 2010, Recopa Sudamericana, en la que Liga de Quito gana en Ecuador y después viene acá, que se jugó en cancha de Quilmes, porque Estudiantes todavía no había inaugurado su nuevo estadio, y consigue un Ah, empate con mucho aplomo, con mucha solidez, y se queda con la Copa. Bueno, Liga ha ganado otros títulos en los últimos años, por supuesto. Pero volviendo a Estudiantes, eh, se percibe muy fácil en la gente de Estudiantes que le encantan los torneos internacionales. Si vos tuvieras la posibilidad de ir a la cancha y fueras un partido por torneo y un partido por copa, hay prácticamente la misma cantidad de gente porque Estudiantes tiene un estadio para 32.000 personas y por ujú. lo general se ocupa todo el estadio. Eh, Tiene más socios que gente, que capacidad en su cancha. Entonces, tiene más de 50.000 socios, tiene un estadio para 32.000 personas. Por general juega a cancha repleta, más allá de que alguno se baje y se pueda ver alguna butaca, se juega con todo vendido, digamos, con todo ocupado. Pero ¿qué pasa? La atmósfera es muy distinta en un partido de copa. La gente en el torneo canta, sí canta, pero se vive un entusiasmo, la salida de los equipos y cómo lo vive la gente, el nerviosismo. Es como muy especial la Copa Libertadores, sobre todo para Estudiantes. Todo el plano internacional, cuando le tocó jugar Sudamericana, también cuando ha llegado más lejos como el Mundial de Clubes, un montón de gente hizo el esfuerzo de ir a Emiratos Árabes, pero la Copa Libertadores en sí me parece que eh, es algo demasiado especial para Estudiantes. Hay ahí como una relación directa. Estudiantes como club considera que es su torneo en el mundo y espera con muchas ansias cada vez que clasifica, que no son todos los años porque Claro. muchas veces le toca no disputarla.
por todos estos clubes que mencionamos, y a veces Estudiantes no juega Copa Libertadores, ahora hace 2 años que sí, pero el anterior, si no me equivoco, el 2023, no jugó Libertadores y jugó Sudamericana. Entonces, cuando le toca jugar la Copa principal a nivel continental, para la gente ya es una fiesta en sí mismo. O sea, ya es partido de Copa y la ciudad de La Plata se despierta de una manera diferente, la gente va más temprano y creo que se percibe muy fácil. Aquel que viene y no es de Estudiantes se da cuenta cuando es partido de Copa. Lo charlaba con un hincha de Boca, que estamos hablando de una hinchada muy pasional y que acompaña un montón, que en la Copa Libertadores, me parece que fue del 2022, que Estudiantes llega a cuartos de final y queda fuera de una manera muy polémica contra Atlético Paranaense. Le tocó venir a La Plata el primer partido y le gustó tanto que vino durante toda la Copa. O sea, terminó viniendo los 5 partidos. Dice, no lo podía creer cómo vivía la gente de Estudiantes la Copa Libertadores. Así, bueno, algunos pequeños ejemplos para que allá noten que para Estudiantes no es lo mismo un partido de Libertadores que uno de torneo. Y eso de a poquito se traslada a los jugadores. O sea, Claro. por un lado la historia, muy rica, por otro lado cómo lo percibe el hincha, yo creo que el jugador lo toma de una manera diferente. Esto no garantiza de que la serie que está jugando actualmente contra Cerro Porteño esté cerrada, porque son partidos muy parejos y por más de que vos ganaste de visitante, te pueden ganar de local y al revés. Pero sí que para Estudiantes es especial la Copa y se la toma de una manera diferente. Justamente, hablemos de tu libro, Estudiante 120. Cuéntame de dónde surgió la idea, cómo fue el desarrollo, la investigación para poder llegar a publicar este texto. Bueno, les cuento, Estudiante 120 fue un trabajo que yo disfruté mucho porque intenté combinar dos cosas. Mi amor por el fútbol, que eso es algo que me atraviesa desde toda mi vida, primero como un niño que le gustaba jugar, después como alguien que intentó dedicarse a esa profesión, después en el periodismo y también la lectura, que es algo que a mí me encanta. Me fascinan los libros, las revistas, me mencionabas a los amigos de Siempre al 10, que hacen unas revistas espectaculares de diferentes personalidades, y me encanta leer ese tipo de material bien hecho, con mucha investigación, con producción, y que sea de fútbol. Yo entré a la literatura por el fútbol, a mí me atrapó Fontana Rosa, Soriano, Galeano. Después seguí con Cassiari, Sacheri, alguno de Valdano también. Entonces yo entré por el camino del fútbol y después empecé a leer otras cosas. Entonces empecé a percibir en los últimos años, 10, 15 años, yo soy profe de periodismo en la facultad, en la Universidad Nacional de La Plata, y que cada vez leían menos los chicos. Entran con 17 años a primer año de la Facultad de Periodismo y era muy notorio cómo una cosa era en 2010, una cosa era en 2015, otra hace 5 años y eso fue bajando. No digo que ya no exista el hábito de la lectura porque hay montones de amantes de los libros y por eso se siguen haciendo ferias internacionales, pero empecé a notar eso y digo, bueno, ¿cómo hacer para empezar a atrapar desde chiquitos a, a los nenes a que lean? Y, bueno, en una ciudad tan pasional con el tema del fútbol y justo que se venía un año de un aniversario diferente que era el de Estudiantes y sus 120 años, me pareció hacer una investigación que me llevó mucho tiempo, pero que después en el material no es tan extensa, porque traté de hacer una síntesis. Si uno se topa con Estudiantes 120, es un libro todo a color, no tan largo, con textos cortos, mucha imagen, muchas fotos, algunos códigos QR que uno puede hacer con el celular y ve los principales goles de Estudiantes en su historia. Creo que son 4 códigos QR a lo largo del libro para ver goles específicos y determinantes. Por ejemplo, el de Juan Ramón Verón en Old Trafford en el 68 o los 2 del Mineirao en 2009. Cedí un poco de terreno de decir, bueno, a los chicos también está la foto, también está la imagen y la posibilidad de ver algún gol en video, pero a ver si lograba
también meterlos en la lectura, que me parece que es algo muy lindo. Y también me gustaba que quede como algo de los 120 años de estudiantes, algo en papel, más allá de todas las notas que circularon. Entonces el libro cuenta un poco su fundación, cómo es su estadio, por qué le dicen pincha, el listado oficial de sus 17 títulos. Obviamente repasa los principales equipos y sus principales figuras. Al final tiene un segmento que son sus técnicos más ganadores, sus futbolistas que más partidos jugaron y sus máximos goleadores, siempre en un listado de podio de los 3 más destacados. Así que es un libro bastante visual, como te decía en algún momento de la charla, con mucha imagen, pero que también le da valor al texto, que me parece que es algo que a los que nos gusta tenemos que hacer el esfuerzo de inculcárselo a los más chicos. Sí, muy, muy buena propuesta y aprovechando también para difundir la historia de un club grande a nivel continental. Justamente hablabas de podio y se me ocurre una pregunta. ¿Quiénes por ahí son los 3 o quizás 5 personajes más relevantes de la historia de Estudiantes? Bueno, menos mal que reformulaste la pregunta y me dijiste 5, porque si no, no iba a saber qué hacer. El otro día cuando lo presentaba al libro, eh, yo arranqué diciendo que siempre el hincha futbolero está diciendo Maradona o Messi, nos preguntan todo el tiempo en Argentina, como si tuviéramos que elegir al otro y elegir a uno y descartar al otro. La típica discusión futbolera a nivel internacional, Messi o Cristiano. Y yo creo que hay veces que más que la O de un jugador o el otro, a nivel tan parejo, me parece que hay que usar la I. Creo que para Argentina, por lo que significaron para su historia, son Maradona y Messi. Yo creo que acá en Estudiantes hay 5 que sobresalen y no sé si hay uno por encima del otro. Te los menciono. Osvaldo Subeldía fue un técnico que en la década del 60 llegó a un equipo que peleaba por no descender. Estudiantes en el 63 había salido 14º de 16 equipos, o sea, posición 14, y unos años después era el mejor equipo del mundo, ganándole a la base de Inglaterra campeón a nivel selecciones, con los jugadores que ya mencionamos, Bobby Charlton y George Best a la cabeza. Entonces, Subeldía logra 6 títulos, entre ellos 3 Copas Libertadores, un torneo de Primera División de Argentina, la Interamericana y por supuesto la Copa Intercontinental, pero creo que su logro fue convertir un equipo mediano de Argentina que peleaba por sostenerse en primera en el mejor del mundo. Así que ahí tiene su mérito. Otro que lo pongo a una escala muy similar es Carlos Salvador Vilardo, porque fue jugador de ese equipo. Estudiantes, para conseguir esos 6 títulos jugó 13 finales, porque las Copas Libertadores son ida y vuelta, porque el Intercontinental Claro. era ida y vuelta. Una de las Libertadores se jugó incluso con desempate. La Interamericana, con un equipo mexicano, fue con desempate. ¿Sabés cuántas finales jugó Vilardo de esas 13? Las 13 y todos los minutos. O sea, era Ah, un jugador imprescindible. No sobresalía como la bruja Juan Ramón Verón, que era un talentoso, pero era una pieza clave en el mediocampo, un jugador muy valioso, mano derecha de Subeldía, adentro del campo de juego. Y después, cuando fue técnico, consigue un torneo de primera división, el 82, que Estudiantes no lograba salir campeón desde la época de su maestro, de Subeldía. claro. O sea que corta alguna serie de años con un equipo que jugaba muy bien. Acá en Argentina a veces se lo tilda a Bilardo de defensivo por esa cuestión de etiquetar a los entrenadores. Y yo creo que más que defensivo fue un técnico práctico, que cuando tuvo jugadores buenos los puso y cuando no los tuvo trató de armar equipos más sólidos. Pero ese Estudiantes del 82 jugaba con 3 números 10. Cuando la mayoría de los equipos ponía uno, Estudiantes ponía a Ponce, Troviani, Isabela, 3 bestias de ese momento. Así que bueno, Bilardo con esos 7 títulos es la persona más ganadora en la historia del club, porque tiene 6 como jugador y 1 como entrenador. Así que va dentro de la lista. En tercer lugar, pero no en un orden de quién es más importante, sino de que los voy mencionando, pero los pongo en el mismo lugar. El tercero que menciono es a Juan Ramón Verón, porque dentro de el mejor equipo de la historia del club, él fue el mejor jugador, o sea, fue sin dudas
el más talentoso del mejor Estudiantes. O sea, cuando el pincha de la Ciudad de La Plata tuvo a su mejor equipo en la historia, el destacado era Juan Ramón Verón, que Ah, además metió el gol más importante en la historia del club, aquel que ya mencionamos en Old Trafford. Por ejemplo, una anécdota del 69, vino a La Plata a jugar el Santos de Pelé, con Pelé, y la cancha estaba que explotaba porque Pelé, por supuesto que ya había salido campeón del mundo y era todo un suceso para la ciudad. Era un partido oficial. En ese momento se jugaba la Supercopa de Campeones Intercontinentales, un torneo que duró muy poco y lo jugaban en América los campeones de la Libertadores, en Europa los de la Liga de Europa, y después se enfrentaban en una definición. Creo que duró 2 años, pero en un torneo oficial. Estudiantes ganó 3-1, Juan Ramón Verón fue la figura indiscutida, metió 2 goles y Pelé no apareció. A ese nivel, o sea, la gente fue a ver a Pelé y se encontró con su ídolo de todos los días, que fue la figura descollante del partido. Así que también lo pongo en la lista. Después, Alejandro Sabela, lo tengo que mencionar sin dudas porque ganó 2 títulos como jugador en el 82 y en el 83, siendo figura, siendo un jugador determinante, era un futbolista extraordinario, muy inteligente, muy talentoso con la pelota, y después que cuando agarra como técnico, lleva a Estudiantes a una Libertadores después de 4 décadas. Estudiantes no la ganaba desde el 70, y en el 2009 con Sabela en el banco, el equipo hace un clic y gana de manera muy notoria esa Libertadores, jugando contra Peñarol, contra un grande de Sudamérica y Cruzeiro, los cruces decisivos. Puede neutralizar al mejor Barcelona quizás de todos los tiempos, para algunos el mejor equipo de la historia del fútbol, el de Guardiola, puede llevarlo hasta un alargue. Y después como técnico de la selección lleva a Argentina a una final de Mundial después de muchísimos años, en el 2014. Entonces creo que tiene logros suficientes Alejandro Sabela como para meterse, y además que alguien me dijo una vez, un jugador suyo, Sabela era un táctico, un técnico extraordinario que nunca tuve en mi carrera, pero era mejor persona que director técnico. Muchos mencionan eso de Alejandro, que era un fenómeno táctico de cómo planeaba los partidos y un técnico pocas veces visto para la mayoría de los que lo tuvieron, pero todos le valoraban más su lado personal, porque siempre estaba claro. pendiente de cómo estaban las familias de los jugadores, el que tenía algún problema personal siempre estaba Alejandro para acompañarlo, así que su persona toda hace que yo lo mencione en esta lista de grandes ídolos. Y en quinto lugar, Juan Sebastián Verón, que cuando la mayoría de los futbolistas deciden con la billetera, él a los 31 años pegó la vuelta, podía seguir en el Inter, lo quería Real Madrid y vino a Estudiantes cumpliendo la promesa de que iba a volver joven. Nadie pensó que tan en plenitud, cuando vino a Estudiantes en el fútbol argentino sacaba una diferencia impresionante, era un volante que trasladaba la pelota y avanzaba, que era un todocampista, o sea, era muy lindo verlo jugar porque sacaba mucha diferencia, y le da al club 3 títulos, 2 torneos de primera división y la Libertadores, una final de Mundial de Clubes, y creo que el tipo se podría haber quedado con eso, y cuando deja de jugar al fútbol se mete de lleno en el día a día del club, logra llegar a presidente, termina un estadio que Estudiantes demoró muchísimo en volver a tener. Estudiantes desde el 2005 hasta el 2019, más de 14 años, estuvo jugando en diferentes canchas porque no tenía su estadio terminado. Juan Sebastián Verón hizo el impulso para que ese estadio se pueda terminar, y hoy es realmente una cancha muy linda. No es grande como otras, Monumental, Bombonera, cancha de Vélez, de Racing, pero sí es un estadio muy moderno, que la verdad tiene muchas comodidades, y además como dirigente consigue 3 títulos, porque estudió entre 2023 y 2024 sumó 3 nuevas estrellas. Entonces, sus títulos como jugador, el estadio y sus títulos como dirigente lo ponen en esa lista. Se me hizo un poco larga la respuesta, pero sin dudas me ¿No? quedo con esos 5. Vale, tengo una última pregunta para hacerte y es justamente, ¿cuál es
la identidad de Estudiantes, culturalmente, por decirlo así, ¿qué lo identifica a Estudiantes, a su gente, a la institución en general? Bueno, muchos hinchas de Estudiantes te responderían que eh, el ser bilardista, se le suele decir acá en Argentina, que es que lo más importante es ganar. O sea, el objetivo es ganar y muchas veces en Argentina se plantea un debate ganar como sea o jugar lindo, que para mí es un debate que no tiene mucho sustento, porque yo más que jugar lindo plantearía jugar bien con las armas que uno tenga. Si tengo, como hablábamos hoy, si yo tengo a los tres mejores 10 de Argentina y puedo armar un equipo para sostener defensivamente eso y que jueguen los tres, y me conviene hacerlo. Ahora, si Estudiantes como en el 2010 tiene un poco menos porque se le fueron a mitad de año varios jugadores claves como Boselli, como José Sosa, y tengo que armar algo un poco más defensivo y puedo ser sólido y así ganar mis partidos, también me parece correcto hacerlo. Claro. Entonces, creo que el hincha de Estudiantes se siente muy cómodo con los técnicos que son prácticos y que hacen lo que más conviene. Sabela en ese 2010, el primer semestre jugó de una manera y el segundo semestre jugó de otra. El primer semestre, algunos jugadores los van a conocer todos los ecuatorianos, jugaba con Enzo Pérez a la derecha, de mediocampista, Braña Verón de doble 5, José Sosa por la izquierda, La Gata Fernández y Boselli. Era un equipo que tocaba, ganaba. Claudio Buniali, el ayudante de Sabela, me dijo un día que varios rivales le decían al árbitro, ya está, terminalo, van 2-0, van 3-0, la tienen todo el tiempo ellos, y los árbitros le decían, no, faltan 2 minutos, a los 45 lo termino, pero no lo puedo terminar a los 42. Estudiantes en ese primer semestre jugó de una manera extraordinaria, ganó varios partidos por 2 o 3 goles, y queda fuera de la Libertadores con Inter, que después sale campeón del mundo. Queda fuera por gol de visitante porque pierde 1-0 en Brasil, iba ganando 2-0 de local y un gol sobre la hora del Inter lo deja fuera. Y además peleó el torneo argentino al mismo tiempo hasta la última fecha, que sale segundo por un punto. ¿Qué pasó con ese equipo? No consiguió nada, pero jugaba de una manera muy atractiva para el que lo veía. Después, cuando a mitad de año se van muchos jugadores, casos principales los de Sosa y Boselli, pero se fueron otros, Sabela armó otra estructura mucho más sólida defensivamente. En vez de defender con 4, pasó a defender con 5 y Estudiantes salió campeón. El torneo argentino que se le había escapado por un punto en la primera parte del año, lo consigue en la segunda mitad, en un mano a mano con Vélez muy lindo, fueron muy parejos en cuanto a puntos, creo que 2 puntos de diferencia, toda la recta final y Estudiantes se queda con el torneo. Yo creo que el hincha de Estudiantes que analiza bien toda su historia, que muchas veces jugó con jugadores talentosos y otras tuvo menos material futbolístico de mitad de cancha y, hacia adelante y armó otra cosa, se puede quedar con ese ejemplo del 2010. Si tenemos mucho material en ofensiva, lo usamos. Y si no lo tenemos, armamos otra cosa. Pero creo que vos lo que me preguntás tiene que ver cómo se identifica el hincha de Estudiantes, cuál es su cultura. Bueno, el intentar ganar con las armas que tenga el club en ese momento. En lo de ganar como sea, yo lo pongo en discusión porque ganar como sea, sin jugar bien, te puede salir una vez, 2 veces. Creo que si vos jugás bien, ya sea defensivamente o al ataque, o haciendo las dos cosas. Pero creo que el jugar bien es distinto a jugar lindo o eso de ganar como sea, que no tiene mucho fundamento. Y otra parte que no puedo dejar de mencionar ahora en esta respuesta, pero que ya la charlamos, que de la cultura de Estudiantes sin duda forma parte de los torneos internacionales y cómo los vive el hincha. Mucha gente se sorprende de Sudamérica. A mí me ha tocado estar en Brasil y me decían, qué raro que Estudiantes no tiene tantos títulos a nivel local. Y es cierto, Estudiantes, sin ser un equipo de los más grandes a nivel nacional, porque sin dudas tienen más títulos Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo en el plano nacional, cuando va a Sudamérica es respetado por la mayoría de sus rivales. Y yo creo que muchos en Copa Libertadores quieren evitar a Estudiantes. Después, por supuesto, que le pueden ganar. Barcelona de Ecuador
hace unos años en el Estadio Único, volví a Verón, era un gran evento en La Plata y Barcelona de Ecuador le ganó de visitante. Liga de Quito festejó un título, el de la Recopa de 2010, acá en La Plata. O sea que no es invencible Estudiantes en el plano internacional, pero sí creo que se ha ganado un respeto. Muchas gracias, Máximo. Un gusto haberte tenido aquí en Tercer Fútbol. Espero que no sea la última vez que charlemos. Y bueno, felicitaciones por tu libro. Muchísimas gracias, la verdad que fue un placer, así que siempre a disposición y saludo para todos los ecuatorianos y también para el resto de la gente que sigue a Tercer Fútbol. Gracias, Máximo. Un fuerte abrazo. Abrazo grande.